Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Wack Gamer. El día de hoy voy a mostrarles un top 15 juegos para celulares que son de bajos recursos. Obviamente quiero aclarar que alguno que otro que se mencione puede ser un juego conocido por muchas personas. También no olvidemos de que estos juegos aparecen en el Google Play Store, por lo que desconozco que estos juegos también estén disponibles en iOS. Ahora sí, comencemos. Por cierto, todos los juegos van a estar en la descripción del video y también el orden va a ser por el peso en la descarga. Número 15. Si reconociste el logo, te felicito. Estoy hablando ni más ni menos que el juego Plato, con un peso de 178 megas. Este juego, más bien, esta aplicación tiene varios juegos y recomiendo que la uses con amigos ya que te hace divertir un montón. Tiene un montón de juegos y categorías en donde podrás jugar a diversos juegos. Y la verdad es que en mi opinión personal es una aplicación bastante buena y que la diversión no se termina dentro de esa aplicación. Así que... tremenda Pero bueno, este sería el puesto número 15. Número 14. El juego que te voy a mencionar ahora se llama Soul Knight, con un peso de 143 megas. Este juego me hace recordar al Enter the Gungeon, un juego en el que vas luchando contra monstruos. No sé cómo llamarlos, pero dentro de todo ustedes quizás sepan cómo decirle. Pero no sé, es un juego bastante entretenido por lo que puedo ver y también tiene la función de poder jugar hasta 4 personas en línea en una misma red, si no me equivoco. Por lo que digamos que es un juego que puede ser también recomendable que lo juegues con amigos, además de que estés solo. Número 13. El juego que se menciona en este puesto se llama Zombie Frontier 3, o le podemos abreviar como ZF3D, con un peso de 95 megas, que se trata de un shooter en primera persona en el que tenés que ir matando zombies y bueno, la meta es protegerte, así que ese sería lo que trataría el juego. El juego es bastante entretenido en mi opinión personal. Solamente que hay partes donde te podés ir atascando y te cuesta salir por un largo tiempo, pero dentro de todo es un juego que está bastante bien hecho. Pero bueno, se los recomiendo un montonazo. Número 12. Si sos una persona que nunca salió del pasado, te recomiendo este juego llamado Progress Bar 95, con un peso de 89 megas. Este juego consiste en que tenés como una computadora, pero también hay como minijuegos dentro de ella, y entonces ahí es cuando va pasando varias cosas, podría decirlo de esa forma. Y es bastante divertido el juego, es muy bueno. De hecho, a simple vista parece algo muy simple, muy tonto, pero si se lo ponen a jugar y bueno, y ver un poco más al fondo, está bueno el juego. Así que por algo lo metí en este puesto. Número 11. El juego que estás viendo ahora mismo se llama Crossy Road. Es un juego basado en el Frogger, que bueno, es un juego muy antiguo. Y este juego tiene un peso de 74 megas. El juego trata de una simple temática de que tenés que ir cruzando la calle y los troncos y que esto y lo otro. Y directamente no hay otra cosa, solamente hay que ver cuál es tu récord y después, bueno, a ver si lo compartís con alguien. Pero te recomiendo instalarlo por si algún día no tenés nada mejor que hacer y te pones a jugar a esto. Número 10. En este puesto tenemos a Will Hero, un juego que pesa 70 megas. Este juego consiste en que, bueno, sos un héroe
comenzar rescatando a una princesa y después tenés que ir luchando contra unos monstruos, se podrían decir, que bueno, son todos cuadrados, al igual que vos. Y al final, bueno, después también podés ir personalizándote y poniéndote algunas skins para que se te vea diferente el personaje. Y también puedes estar en diversos mundos, podría llamarlo de esa forma. Así que de eso se trata el juego. Número 9. En este puesto se encuentra el juego Color Switch, con un peso de 65 megas. Este juego consiste en que sos, bueno, una pelota y tenés que ir pasando por diversos obstáculos. En algunas modalidades puede que en vez de que seas una pelota pases a ser otra cosa, como por ejemplo el esquí, que sos los cosos que son para agarrar, los palos de esos ya saben de qué estoy hablando. En el caso de... Bueno, ya ustedes se imaginan. Así que bueno, es un juego en el que en pocas palabras vas teniendo que pasar por diversos obstáculos y que la verdad es que este juego me ha parecido bastante bueno. De hecho, lo jugaba un montón, me pasaba un montón de niveles y se los recomiendo un montón. Además también lo estuvieron actualizando bastante en estos últimos tiempos, por lo que digamos que es un juego que aunque tenga miles de niveles, al menos recibe determinadas actualizaciones. No sé si a día de hoy sigue recibiéndolas, pero tiene un montón de cosas que antes no tenía cuando yo lo había jugado. Así que bueno, se los recomiendo un montonazo. Número 8. Si te gustan los juegos de carrera, te recomiendo Stock Car Racing con un peso de 62 megas. Y este juego, bueno, trata en que estás en carreras de autos que vos manejás y que, bueno, la cosa es que vos ganes, tal como debería ser en una carrera. Así que bueno, el juego lo bueno que tiene es que los controles pueden ser tanto como táctiles o el modo de tilt, que significa como medio como ir girando su dispositivo móvil. También tiene algo muy bueno y es el de los gráficos, que vos los podés subir o bajar y eso sirve un montón dependiendo de cómo sea tu celular. Puedes hacer lo que sean más altos o más bajos. Pero bueno, este juego se lo recomiendo a ustedes. Así que yo les digo, este juego está bueno. Yo lo probé y me gustó. Número 7. En este puesto tenemos al juego Flippy Knife con un peso de 58 megas. Este juego consiste en que tenés que ir revoleando tu cuchillo y andar pasando varios niveles o etapas, como te lo diga el juego. Y bueno, yo les digo de que por favor no lo hagan en la vida real, no sean boludos, así que por favor jueguen esto, pueden ir practicando cómo les va. Pero bueno, este juego yo lo probé, me gustó, está bueno, aunque bueno, recuerden, no imiten lo que pasa en un juego, porque si no hay problemas. Número 6. Si te gustan los juegos relacionados con los puzzles, te recomiendo el juego 2048. Este juego pesa 50 megas, vayas a ver por qué. Pero bueno, lo que se trata de este juego es que tenés que ir uniendo los cuadrados hasta formar el número 2048. Y créanme, no es para nada fácil. Esto es demasiado difícil y a ver si ustedes mismos pueden cumplir esa meta que te propone el juego. Número 5. El juego que están viendo es el famosísimo Preguntados. ¿A quién no le gustó un trivia? La verdad es que este juego es uno de los mejores que he visto en el tema de trivias y preguntas y respuestas. Y digamos que me gusta muchísimo el juego. Aunque no lo suelo jugar, de hecho ni lo juego, pero me gustó el juego, está bastante bueno. Pero bueno, esto ocuparía este puesto. Número 4.
En este puesto tenemos al juego Que no te despidan con un peso de 38 megas. El juego consiste en que tenés un empleo y tenés que hacer diversas cosas, intentar ascender y que no te despidan de tu trabajo. Y cuando te despiden tenés que ir a otra empresa y si te despiden te vas a otra empresa y así consecutivamente hasta que, bueno, alcances el puesto más alto de todos. La verdad es que es un juego bastante complicado ya que también hay que saber en cómo tenés que gastar el dinero en tu personaje para mejorarlo. Al mismo tiempo también tenés que ir aprendiéndote todas las cosas que hay que hacer y que no. Por lo que digamos que eso es lo que tiene el juego. Además también lo mejor de todo es que también es algo pixelado por lo que le puede dar una temática especial. Así que bueno, este sería el que ocupa el puesto número 4. Número 3. Bueno, en este puesto tenemos al Westy West con un peso de 30 megas. Este juego la verdad es que es uno que me gustó. De hecho, el gameplay es mío hace como 4 años atrás. Y este juego consiste en que sos un vaquero, si no me equivoco. Y lo que tenés que ir haciendo es, bueno, ir atacando a varias personas en varios lugares. Y de hecho también había como un pueblo donde ahí comprabas cosas. No me acuerdo muy bien qué hacías en el pueblo, pero atacabas de todos modos. Era como una especie de GTA, si te lo imaginas. La verdad es que es un juego bastante bueno y de hecho no está malo. A mí me gustó. Así que bueno, lo recomiendo. Número 2. En este puesto tenemos al Slither.io que pesa 18 megas. Muy liviano, ¿eh? Este juego, bueno, ya saben de qué trata porque se popularizó un montón en internet hace unos años atrás. Y así que bueno, ¿cómo continúa la cosa? Lo que tiene este juego no requiere sí o sí que sea online si vas a jugar la versión móvil. En cambio, si juegas en la computadora, no te queda otra que jugar de manera online. Pero bueno, lo bueno de que también esté apto para dispositivos móviles es que también, bueno, además de la función offline que podés jugar contra bots, es que también podés jugarlo en un dispositivo si es que no tenés una computadora. Lo mismo también pasa con otros juegos que así que fueron muy populares y los estuvieron metiendo al, al mundo bueno, de los juegos móviles. Se le diría el gaming mobile. Número 1. Para finalizar este top tenemos al Flow Free con un peso de 14 megas. Este juego consiste en unir los tubos y obviamente no dejar ni un espacio libre. Así de simple suena, pero a medida que se hace más grande el tamaño de la tabla, se le podría decir, eh, es más difícil. Obviamente, este juego tiene cientos de niveles que se pueden jugar y además también dispone de otras cosas como por ejemplo el hexagonal, el de los puentes, el de los portales y no sé si me estoy olvidando de alguno que otro, pero eso que estoy mencionando recién se pueden instalar aparte. Así que bueno, con eso voy a finalizar el top. Y ahora voy a pasar a unas últimas palabras que voy a querer decir. Así que bueno, espero que las escuchen. La verdad para mí hacer este top me tomó unos momentitos. Obviamente me tomó unos días hacerlo, pero lo tuve que hacer todo de repente en un solo día. De hecho me tomó horas hacer este video, así que espero que por favor con todo su corazón que le dejen un me gusta al menos, porque me tomó muchas horas y además también
espero que a ustedes les haya servido, que es lo más importante. También quiero decirles que si tienen una sugerencia de algún tipo de contenido que quieren que suba al canal relacionado con esto, o si quieren una segunda parte del top, que haya otro top 15 juegos, me lo pueden decir en los comentarios. Y obviamente, si ustedes quieren, contarme sobre algún error o sugerirme algún juego que otro, siéntanse libres de dejarlo en los comentarios. Y por favor, espero que le den apoyo a este video porque me tomó tiempo hacerlo. Y ahora sí, los voy a dejar con la outro que estoy poniendo en estos videos. Y hasta la próxima.